Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mallory Herrera, estudiante de Ingeniería Electrónica. En este video voy a sustentar el desarrollo del ejercicio número 4 correspondiente al laboratorio de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilizando Excel y MATLAB. Bueno, entonces aquí tenemos el pantallazo de la simulación porque se me cerró y no puedo volver a poner los datos como tal. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos los siguientes datos que nos daba la guía. En este caso tenemos posición inicial en 0, tenemos velocidad inicial en 8.5 y aceleración la tenemos en 0. La simulación pues duró los 11 segundos que dice el, el taller, y adicional a eso, pues cuando ya terminó los 11 segundos yo le di clic en exportar datos para que me descargara el Excel. Luego entonces tenemos la siguiente, que en la siguiente los datos son los siguientes. Entonces tenemos posición inicial en 0, velocidad inicial en 8.5 y la aceleración que está en 3, ese fue el valor que definí. También esperé los 11 segundos, exporté los datos y luego descargué el Excel. Listo, aquí tenemos uno de los Excel, se descarga de esta forma, pero aquí tuve que hacer una modificación, y es que los valores se descargan con comas, así que tuve que cambiar las comas por puntos para que pudiera ser válido para el programa MATLAB, y adicional tuve que agregar la columna de aceleración porque no estaba. Entonces ya les voy a mostrar el MATLAB, cuál fue el proceso que realicé y cómo quedaron las gráficas. Bueno, estando en MATLAB y siguiendo las indicaciones del video que nos compartieron, pues lo primero que tenemos que hacer es subir los archivos. Lo que yo hice fue subir de una vez los dos archivos, entonces aquí fui a la nube, al Drive, y luego de tener esto, entonces lo que yo hice fue renombrarlos. Entonces, datos MRU y datos MRUA, ¿listo? Para poderlos diferenciar. Entonces ahora lo que voy a explicarles es cómo es el proceso de las gráficas, pero para eso entonces tengo que ir desde el inicio. Bueno, voy a tratar de explicar un poquito más o menos. Al inicio me aparecía esta gráfica porque pues no le había puesto ningún dato en específico. Luego lo que hice fue que MATLAB me leyera los datos. Entonces, ¿cuáles datos? Los que están dentro de los archivos. Entonces, como se los mostré ahorita, los archivos pues tienen un nombre específico. Lo que hice fue declarar variables y que los leyera. Luego, entonces, él me muestra una advertencia. Esa advertencia, lo que hizo MATLAB fue modificar automáticamente los nombres de las columnas porque incluían caracteres especiales como paréntesis, y pues bueno, por eso entonces los nombres que se declararon fueron los siguientes. Yo aquí le solicité que por favor me mostrara los datos. Entonces, como él ya declaró las variables, entonces ya luego lo que yo hice fue empezar a generar las gráficas. La primera gráfica, esperen que me pase un poquito. La primera gráfica entonces es la de posición tiempo. Esperen a ver si yo puedo agrandar esto un poquito más. Así, listo. Entonces aquí tengo la gráfica de posición tiempo. Entonces después de declarar todo esto, para declarar, bueno, dando continuidad a la explicación, pues aquí tenemos el código de cada una de las gráficas, y básicamente lo que se muestra en el código, pues primero se declara la figura, se dice que pues, se va a generar una gráfica, se le da el nombre tanto en el eje X como en el eje Y, en el título central de la gráfica se le pone la cuadrícula de fondo, también se definen los colores, la forma de punteada y demás cosas que vamos a observar ahorita en las figuras como tal. Entonces, voy a mostrarles cada una de las gráficas y les voy a explicar pues cómo sale ese resultado. Entonces, esta es la gráfica número 1, las ponemos acá completas. Esta gráfica que se muestra aquí es la gráfica posición versus tiempo.
Entonces en esta gráfica se observa una línea recta ascendente, lo que confirma que la posición cambia de forma constante con el tiempo. La ecuación de la recta de ajuste es y igual a 8.57x menos 0.09. Esta pendiente representa la velocidad constante del movimiento, que en este caso es aproximadamente 8.56 metros sobre segundo. Sobre segundos. El término menos 0.09 es prácticamente insignificante, lo cual indica que el modelo se ajusta muy bien a los datos simulados. Ahora vamos a continuar con la figura número 2. La gráfica número 2. En la gráfica número 2 vamos a encontrar la gráfica de velocidad versus tiempo. Aquí vemos una línea ligeramente inclinada hacia arriba con una pendiente muy pequeña. La ecuación de la recta es y es igual a 0.01 más 8.50. Esto indica que aunque en teoría la velocidad debería mantenerse completamente constante, en la simulación se observa una variación mínima debida posiblemente al redondeo o interpolación del simulador. Sin embargo, se puede considerar como velocidad constante para efectos del movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con la gráfica número 3, que en este caso tenemos la gráfica de aceleración versus tiempo. La aceleración es completamente constante en cero, como muestra esta línea recta horizontal. Esta gráfica confirma que no existe cambio en la velocidad con el tiempo, lo cual es característico de un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a pasar a las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que aquí tenemos la aceleración distinta a cero. Entonces vamos a empezar con la primera, que es, pues en este caso, la figura 4. Aquí tenemos la gráfica posición versus tiempo. Esta gráfica muestra una curva parabólica ascendente. La ecuación del ajuste cuadrático es y es igual a 1.51 tiempo elevado a la 2 más 8.49 tiempo más 0.0, pues que ya les expliqué esta parte. Entonces esto es coherente con la ecuación del movimiento uniformemente acelerado, que es la que tenemos en el taller. En este caso, el coeficiente del término cuadrático representa la mitad de la aceleración, como 1.51, aproximadamente un medio o 3.02. Se confirma que la aceleración es aproximadamente a 3.02 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos aquí en la figura 5, entonces tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo. La gráfica de velocidad versus tiempo muestra una recta ascendente. La ecuación de la recta es y es igual a 3.02x más 8.50. Aquí la pendiente representa directamente la aceleración del objeto, que es de 3.02 metros sobre segundo. Esto demuestra que el objeto aumenta su velocidad de forma constante a lo largo del tiempo. Y ahora vamos con la última gráfica, que es la gráfica de aceleración versus tiempo. Finalmente, esta gráfica confirma que la aceleración se mantuvo constante durante todo el experimento, con un valor promedio de 3.5 metros sobre segundos al cuadrado. La línea recta horizontal y el marcador promedio refuerzan que el trato de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas 6 gráficas evidencian claramente la diferencia entre un movimiento con velocidad constante, MRU, y uno de aceleración constante, MRUA. Además, los modelos matemáticos ajustados coinciden con las ecuaciones teóricas del movimiento rectilíneo. Ya para cerrar con las conclusiones, entonces voy a dar 2 conclusiones generales y algunas de las argumentos a las preguntas generadas en el taller. Entonces, como primera conclusión, el MRU, la posición cambia ligeramente con el tiempo, la velocidad es constante y la aceleración es cero. Caso contrario, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición crece cuadráticamente, la velocidad aumenta de forma lineal y la aceleración es constante.
como preguntas, bueno, las preguntas generadas en el taller que fueron tres. Entonces la primera dice cómo se diferencia pues un movimiento al otro en las gráficas. Lo que tengo para decir es que el movimiento rectilíneo uniforme, en ese movimiento la posición versus tiempo es la línea recta y la velocidad es constante. En cambio, en el otro, la posición forma una parábola y la velocidad aumenta con el tiempo. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si la aceleración es cero? Entonces, el objeto mantiene velocidad constante y el movimiento es uniforme. No hay cambio en la velocidad. Y por último, entonces, ¿qué representa el área bajo la curva velocidad versus tiempo? Entonces, esta representa el desplazamiento. En movimiento rectilíneo uniforme es un rectángulo, mientras que en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un trapecio o un triángulo. Con esto concluye la sustentación del ejercicio número 4. Agradezco toda la atención y quedo atenta a cualquier retroalimentación. Muchas gracias.